En los cielos donde Sagitario eleva su arco y dispara flechas de fuego hacia la inmensidad, hay una verdad que pocos comprenden y que distingue a este signo de todos los demás. Sagitario, portador de la llama del conocimiento y viajero eterno de horizontes sin límite, posee un brillo tan intenso que no todos saben contemplarlo sin deslumbrarse. Ese resplandor, que mezcla alegría, fuerza, valentía y visión, atrae no solo a almas nobles que se inspiran con su fuego, sino también a aquellos que se acercan desde la sombra, fingiendo admiración sin entender el verdadero sentido de su grandeza. Los falsos admiradores de Sagitario son como ecos huecos que intentan reflejar su luz sin tener fuego propio. Se arriman con palabras dulces y gestos amables, pero no con la sinceridad que Sagitario merece. Ven en la llama que enciende pasiones, la chispa que anima reuniones y la sabiduría que puede abrirles puertas, pero no buscan aprender ni crecer a su lado, buscan absorber lo que no les pertenece. En la rueda del destino, esos seres son pruebas enviadas por el cosmos, trampas que Sagitario aprende a sortear con la claridad de su visión interna. Sagitario, regido por Júpiter, no se detiene en la superficie de los gestos. Su intuición, afinada por la experiencia de muchas batallas de la vida, reconoce pronto la incoherencia detrás de las máscaras. Puede dejarse llevar un instante por el encanto de quienes lo adulan, pero el tiempo siempre revela lo falso. Y cuando Sagitario descubre esa falsedad, no lo hace con rencor ni con cadenas, sino con un acto de liberación. Porque su espíritu no sabe de ataduras innecesarias, corta lazos con una flecha certera y sigue avanzando hacia horizontes nuevos. El universo ha dotado a Sagitario de una energía inquebrantable, que lo hace avanzar incluso cuando otros intentan frenar su marcha. Por eso, los falsos admiradores terminan siendo solo polvo en el camino. Son lecciones, espejismos que refuerzan en Sagitario la importancia de rodearse de almas genuinas, de espíritus libres que compartan su entusiasmo por la vida y no lo consuman desde la sombra. A través de esos encuentros, el arquero aprende a valorar con mayor fuerza la autenticidad y a reconocer, con su mirada penetrante, quién llega para sumar y quién solo quiere aprovecharse de su luz. La fortaleza de Sagitario no se mide por la ausencia de engaños en su vida, sino por la manera en que transforma esos engaños en sabiduría. El fuego que arde en su interior nunca se apaga por la presencia de falsedad, al contrario, se aviva. Sagitario no se vuelve más frío ni más desconfiado, se vuelve más sabio, más selectivo, más consciente de que su energía es un tesoro que no todos merecen. Ese discernimiento es su victoria, y cada vez que deja atrás a un falso admirador, abre espacio para que aparezca alguien verdadero, alguien que camine a su lado en igualdad de espíritu. El mundo está lleno de aquellos que imitan sin comprender, que se arriman al sol sin aceptar que el calor también exige fortaleza. Pero Sagitario sabe que su destino no es detenerse por sombras. Su misión es seguir iluminando, seguir inspirando, seguir conquistando territorios internos y externos. La falsedad no puede derrotar a un signo que nació con el don de levantarse una y otra vez, porque la verdad que lo guía es más grande que cualquier máscara. Así, los falsos admiradores son solo parte de la épica historia de Sagitario, fragmentos de una odisea mayor. Lejos de ser un obstáculo permanente, se convierten en pruebas que lo fortalecen, en recordatorios de que su luz no debe compartirse con cualquiera, sino con quienes sepan honrarla. Sagitario continúa su viaje con la frente en alto, con la flecha siempre lista para señalar el camino hacia nuevas aventuras, con la certeza de que lo falso jamás puede oscurecer lo auténtico. Porque allí donde Sagitario camina, incluso la falsedad se transforma en aprendizaje, y de cada intento de engaño surge una nueva victoria, una nueva razón para confiar en su propio fuego. Y al final, en la vastedad del cosmos, solo queda su esencia indomable, libre de cadenas, brillando más allá de lo que los falsos pueden alcanzar, dejando una huella que ningún disfraz puede borrar. El magnetismo de Sagitario reside en su autenticidad. Es un signo que no se disfraza para agradar, que no se adapta a lo que otros esperan, y justamente por eso su sola presencia despierta una mezcla de admiración, envidia y deseo de cercanía. Los falsos admiradores, incapaces de sostener esa misma transparencia, se sienten fascinados por la espontaneidad del arquero, pero en su interior no logran comprender cómo alguien puede vivir con tanta franqueza y sin miedo al juicio. Desde una visión astrológica, esto se explica porque Sagitario pertenece al elemento fuego, que simboliza la verdad desnuda, la pasión por la vida y la fuerza de avanzar sin titubeos. Quien se acerca desde la falsedad queda inevitablemente expuesto bajo la claridad de esa llama. Los falsos admiradores aparecen como figuras que buscan absorber la confianza de Sagitario, pretendiendo nutrirse de su optimismo y su alegría expansiva. Saben que donde Sagitario llega,
hay movimiento, oportunidades y puertas abiertas por el influjo de Júpiter, el planeta de la fortuna y la expansión. Pero al no tener dentro de sí la misma fuerza, se visten con halagos superficiales, creyendo que así podrán permanecer cerca de la abundancia sagitariana. Lo que no perciben es que la abundancia de Sagitario no nace de algo externo, sino de su espíritu libre y de su fe inquebrantable en el porvenir. Fingir admiración nunca será suficiente para sostenerse junto a alguien que vive en búsqueda de lo auténtico. Existe también un aspecto espiritual profundo en esta dinámica. Sagitario encarna el papel del maestro, del viajero que acumula experiencias para luego compartirlas como enseñanzas. En ese camino, los falsos admiradores son pruebas que obligan al arquero a diferenciar entre los discípulos verdaderos y los oportunistas. Son como espejos que muestran lo que Sagitario no debe permitir, entregarse sin medida a quienes no vibran en su misma frecuencia. Esta lección no es una derrota, sino un recordatorio de que su energía debe invertirse en aquellos que realmente valoran su esencia. Sagitario, como centauro que combina lo humano y lo animal, está constantemente en tensión entre la intuición instintiva y la visión elevada. Los falsos admiradores ponen a prueba esa dualidad, tratando de arrastrarlo hacia lo superficial, hacia lo inmediato y lo vacío. Pero la flecha que Sagitario lanza siempre apunta más lejos. Cuando siente el peso de la falsedad a su alrededor, su instinto lo empuja a desprenderse, mientras que su parte elevada lo conduce a transformar esa experiencia en sabiduría. De esa manera, el engaño nunca lo atrapa, sino que lo fortalece, afilando su discernimiento y su claridad de rumbo. Lo que muchos no comprenden es que Sagitario nunca guarda rencor hacia quienes fingieron admiración. Su espíritu no se estanca en la amargura, porque su naturaleza es movimiento perpetuo. El arquero prefiere seguir adelante, confiando en que la vida le pondrá en el camino a personas que resuenen con su verdad. Y en ese avanzar, deja atrás a quienes no pudieron seguir el ritmo de su fuego, sin mirar hacia atrás, sin cargar sombras que puedan ralentizarlo. Esa capacidad de soltar lo que no sirve es una de sus mayores victorias frente a la falsedad. En el plano cósmico, los falsos admiradores cumplen la función de guardianes del umbral. Antes de que Sagitario alcance un nuevo nivel de expansión, suelen aparecer figuras que intentan distraerlo o seducirlo con ilusiones. Son como pruebas del destino para verificar si realmente está listo para ir más allá. Cada vez que Sagitario supera esa prueba y reconoce lo falso, se eleva aún más alto, reforzando su poder de discernimiento y acercándose a la verdadera grandeza que lo aguarda. El arquero, en su viaje sin fin, entiende que no todos los que lo rodean están preparados para sostener su visión. Algunos solo quieren tomar sin dar, quedarse en la superficie de su entusiasmo sin comprometerse con la verdad que implica crecer junto a él. Pero Sagitario no necesita multitudes, le basta con aliados auténticos que compartan su fuego. Por eso, mientras los falsos admiradores se desvanecen, lazos genuinos se fortalecen y se convierten en parte del ejército de almas libres que acompañan al arquero en su travesía cósmica. La grandeza de Sagitario está en no detenerse. Su espíritu no se apaga ante la falsedad, no se doblega ni se amarga. Cada encuentro con un falso admirador se convierte en un nuevo escalón hacia una versión más fuerte, más consciente y más luminosa de sí mismo. En el teatro del destino, esos personajes secundarios no logran robarle protagonismo, porque Sagitario siempre emerge como héroe de su propia epopeya, disparando sus flechas hacia horizontes que los demás ni siquiera alcanzan a imaginar. En el vasto recorrido de Sagitario por los caminos del destino, los falsos admiradores no solo aparecen como figuras pasajeras, sino como sombras que intentan detener la marcha de un signo destinado a brillar en movimiento perpetuo. Estos personajes son atraídos por la fuerza expansiva del arquero, pero no entienden que lo que los llama no es un tesoro externo, sino la luz interna que habita en él, un fuego que no puede imitarse ni robarse. Sagitario irradia entusiasmo y verdad, y esa irradiación desenmascara lo artificial sin necesidad de grandes revelaciones, basta con el tiempo, basta con su autenticidad, basta con su capacidad de mantenerse fiel a sí mismo. Astrológicamente, este signo está diseñado para avanzar sin miedo. El influjo de Júpiter le otorga confianza y fortuna, pero también la misión de ser ejemplo de fe en la vida. Los falsos admiradores se sienten atraídos por esta fe, porque ellos carecen de ella. Buscan en Sagitario un faro que los sostenga, pero al no comprender la raíz profunda de esa luz, terminan mostrando su incapacidad de crecer a su lado. El arquero, tarde o temprano, percibe esa disonancia.
su intuición no necesita pruebas concretas para detectar lo falso, el mismo cosmos le susurra que algo no encaja, y es entonces cuando su flecha apunta hacia otro horizonte, dejando atrás lo que no resuena. El viaje de Sagitario no es un sendero recto y sin obstáculos. Su camino está lleno de pruebas que lo empujan a discernir con quién compartir su fuego. Los falsos admiradores son como espejismos en el desierto, figuras que parecen oasis pero que, al acercarse, se disuelven en la nada. Le recuerdan al arquero que no puede entregar su energía a cualquiera, que debe cuidar su llama para quienes realmente sepan apreciarla. Ese aprendizaje lo vuelve más selectivo, más consciente de que la verdadera abundancia no es estar rodeado de muchos, sino de pocos y auténticos que comparten la misma vibración de libertad y grandeza. En el plano más profundo, la falsedad que se acerca a Sagitario funciona como un entrenamiento espiritual. Cada encuentro con la deshonestidad le permite pulir su capacidad de ver más allá de las apariencias. Esa experiencia, lejos de debilitarlo, lo convierte en un viajero más sabio, un buscador que sabe distinguir la verdad de la ilusión. Con el tiempo, Sagitario se da cuenta de que no necesita enojarse con quienes lo engañan, porque el engaño nunca lo destruye, solo lo prepara para enfrentar con mayor claridad los próximos desafíos. En esa comprensión reside su fortaleza, la certeza de que ninguna sombra puede opacar su fuego. Sagitario nunca se detiene en los muros de la traición. Cuando un falso admirador se revela, el arquero no gasta su vida en venganzas ni en rencores. Su naturaleza es seguir adelante, elevarse por encima de lo pequeño, mirar hacia la lejanía donde se abren nuevas posibilidades. Esa actitud lo convierte en un héroe épico dentro del zodiaco, alguien que no cae preso del dolor, sino que transforma cada herida en impulso para disparar sus flechas más lejos, hacia metas más grandes. Su grandeza consiste en no permitir que lo falso se quede en su vida más de lo necesario. En la danza cósmica, los falsos admiradores son también símbolos de la envidia disfrazada de halago. Se acercan a Sagitario porque no comprenden cómo logra mantenerse optimista incluso en las tormentas. Esa fuerza, nacida de la influencia jupiteriana, es incomprensible para quienes viven en la duda y el miedo. Fingir admiración es su estrategia para permanecer cerca de esa llama, aunque nunca logren sostenerla. Pero Sagitario no se deja consumir por la envidia oculta, la detecta, la entiende, y con la libertad que lo caracteriza, se aleja sin mirar atrás, convencido de que su fuego no es un regalo para quienes no saben cuidarlo. El arquero representa en la rueda zodiacal la visión que trasciende lo inmediato. Los falsos admiradores lo anclan a lo pequeño, a lo superficial, a lo efímero. Su desafío es reconocer que esas sombras no forman parte de su misión y que detenerse en ellas sería desperdiciar la flecha que lleva en sus manos. En ese acto de soltar, reafirma su destino de maestro, viajero y explorador del espíritu. No hay falsedad capaz de interrumpir a quien está destinado a atravesar fronteras, a abrir caminos, a inspirar a otros con la fuerza de su verdad. Al final, Sagitario convierte la presencia de los falsos admiradores en un recordatorio de su grandeza. Sin ellos, no tendría la oportunidad de demostrar su capacidad de discernir, de soltar y de seguir avanzando. Cada vez que deja atrás a un falso, reafirma que su fuego no depende de la aprobación ajena, sino de la conexión con su propia esencia. Y así, en su epopeya personal, los falsos admiradores no son más que personajes secundarios en la historia de un héroe que nunca se detiene, que siempre se eleva, que siempre apunta hacia lo más alto. Porque allí donde Sagitario pone su mirada, la falsedad se desvanece, y solo queda la verdad que lo guía hacia la inmortalidad de su propio destino. La relación de Sagitario con los falsos admiradores también está marcada por un trasfondo kármico que pocas veces se menciona. El arquero, en su tránsito constante entre mundos visibles e invisibles, atrae a quienes cargan con vacíos internos y desean llenarlos con su luz. Sin embargo, ese encuentro no ocurre al azar, forma parte de un aprendizaje más amplio en el que Sagitario entiende que su misión no es salvar a todos ni encender fuegos en corazones que no desean arder por sí mismos. Este signo, que lleva en su esencia la fuerza de los maestros y los exploradores, debe aprender que incluso su abundancia tiene límites y que no toda alma está preparada para caminar a su lado en la amplitud de horizontes que busca conquistar. En su recorrido, Sagitario aprende que los falsos admiradores no son simplemente personas que mienten o fingen, sino representaciones de una energía que intenta retenerlo en la mediocridad. Cuando alguien se acerca con halagos vacíos, en realidad es el reflejo de una fuerza que quiere anclar al arquero en lo trivial, en lo inmediato, en lo cómodo. Pero Sagitario, movido por el fuego mutable que lo caracteriza, nunca puede estancarse.
La falsedad se convierte entonces en un recordatorio de que su destino no es el de quedarse en un lugar complaciente, sino el de seguir expandiéndose hacia lo desconocido, aun si para ello debe soltar manos que parecían amigas. La fuerza épica de este signo no radica solo en su capacidad de avanzar, sino en su forma de hacerlo sin perder la alegría. Aunque la falsedad lo toque, aunque la traición intente dejar huellas, Sagitario siempre encuentra una manera de transformar el dolor en entusiasmo renovado. Esa cualidad lo convierte en un guerrero luminoso, alguien que no necesita endurecerse ni volver su corazón de piedra para protegerse. Su verdadera protección es la fe en que el universo siempre lo guiará hacia personas auténticas, hacia experiencias que nutran su espíritu. Y esa fe, más poderosa que cualquier coraza, lo eleva por encima de quienes solo saben fingir. La visión astrológica revela que el vínculo de Sagitario con los falsos admiradores está también conectado con su papel como buscador de la verdad. Al estar regido por Júpiter, su mirada no se detiene en lo superficial. La falsedad es una oportunidad para ejercitar su ojo visionario, para diferenciar entre lo que parece brillante y lo que realmente lo es. En ese proceso, desarrolla una percepción que lo vuelve cada vez más certero al elegir sus vínculos. La máscara del falso admirador no dura mucho frente a alguien que nació con la capacidad de ver más allá del horizonte inmediato. En el plano mítico, el centauro representa la unión de lo instintivo y lo espiritual. Allí donde los falsos admiradores intentan seducir con palabras dulces o gestos interesados, el instinto sagitariano reconoce una incoherencia. Pero su parte elevada no se queda en la desconfianza, sino que convierte esa experiencia en sabiduría. Esa dualidad lo protege, la mitad animal lo alerta, la mitad humana lo eleva, y juntas lo conducen a liberarse de los vínculos falsos sin perder su grandeza. Así, Sagitario no se degrada ni se oscurece, al contrario, cada falsedad que supera lo eleva un peldaño más en la escala de la verdad. También hay un aspecto heroico en la manera en que Sagitario lidia con quienes lo admiran sin sinceridad. No se rebaja al mismo nivel ni responde con la misma máscara. Su victoria no está en confrontar ni en desenmascarar públicamente, sino en la elegancia de seguir avanzando sin permitir que la falsedad lo detenga. Su mayor respuesta es su éxito continuo, su expansión constante, la claridad de que nadie puede apagar una llama que nació para guiar. Así, el arquero se convierte en ejemplo de dignidad, mostrando que lo falso se desvanece solo cuando la verdad sigue ardiendo con más intensidad. La falsedad también pone a prueba la capacidad de Sagitario para mantener la pureza de su fuego. En un mundo donde muchos se dejan contaminar por la decepción, este signo demuestra que se puede atravesar la deslealtad sin perder el entusiasmo por la vida. Cada vez que detecta y supera la falsedad, Sagitario reafirma su naturaleza de eterno viajero que no teme al error ni a la traición, porque sabe que incluso esas experiencias son parte del mapa que lo conduce hacia su destino mayor. En última instancia, los falsos admiradores no representan una amenaza real para Sagitario, sino un contraste necesario. Al existir lo falso, lo verdadero brilla con mayor fuerza. Al haber quienes imitan sin sinceridad, se destacan aún más los que llegan con amor genuino. El arquero aprende a valorar la autenticidad de manera más profunda, porque conoce el sabor de la ilusión rota. Y al reconocer esa diferencia, su capacidad de inspirar a los demás se vuelve más poderosa, porque enseña con el ejemplo que la verdad, la libertad y la fe en uno mismo siempre prevalecen sobre la sombra de la falsedad. De esta manera, Sagitario continúa su marcha como héroe del zodiaco, demostrando que los falsos admiradores no son un freno, sino parte de la gran epopeya que lo impulsa a crecer, a brillar y a expandirse sin límites. Allí donde otros se detendrían a lamentarse, Sagitario cabalga hacia lo infinito, llevando consigo solo lo auténtico, solo lo verdadero, solo aquello que resuena con la grandeza de su espíritu. Porque ningún disfraz puede acompañar al arquero en su viaje hacia la eternidad, donde lo falso desaparece y lo verdadero permanece para siempre. En el universo simbólico de Sagitario, los falsos admiradores representan una especie de sombra inevitable que aparece allí donde la luz es más intensa. Son figuras que orbitan alrededor del arquero no por afinidad real, sino porque su fuego es tan grande que resulta imposible ignorarlo. La paradoja está en que, aunque estos seres fingen cercanía, en realidad confirman el poder magnético del signo, pues nadie simularía admiración hacia quien no tuviera una grandeza evidente. Desde esta perspectiva, incluso la falsedad que rodea a Sagitario es testimonio de su fuerza, porque demuestra que su presencia despierta emociones y movimientos que otros no saben gestionar de manera honesta. El espíritu sagitariano está hecho para expandirse más allá de lo inmediato, y esa necesidad de trascendencia lo vuelve incómodo para quienes prefieren permanecer en lo superficial.
Los falsos admiradores se acercan como si fueran aliados, pero su verdadera intención es retener al arquero en terrenos pequeños, restarle vuelo, limitar la amplitud de su horizonte. Lo que no logran comprender es que Sagitario nunca puede permanecer encerrado en espacios estrechos, porque su esencia mutable lo obliga a romper barreras y a buscar constantemente nuevos horizontes. La falsedad que intentan imponerle termina siempre por fracturarse ante la contundencia de su impulso vital. La influencia de Júpiter, planeta de la expansión, la sabiduría y la fortuna, también explica por qué estos falsos admiradores aparecen una y otra vez. La energía jupiteriana amplifica todo, incluso lo que no es real. Así, las voces falsas pueden sonar fuertes en un primer momento, los halagos vacíos pueden parecer verdaderos, pero con el paso del tiempo el mismo Júpiter revela la diferencia entre abundancia genuina y apariencia inflada. De esa manera, Sagitario aprende a reconocer que no todo lo que brilla es oro, y que la verdadera riqueza está en quienes se quedan no por conveniencia, sino por afinidad de alma. Existe también un trasfondo espiritual en la forma en que Sagitario atraviesa estas experiencias. Los falsos admiradores son como guardianes de portales invisibles, aparecen justo cuando el arquero está por alcanzar un nuevo nivel de conciencia o un logro mayor. Funcionan como pruebas del destino para medir si realmente está preparado para avanzar. Si Sagitario se deja atrapar por las palabras vacías y se queda en la comodidad de los aplausos falsos, el crecimiento se detiene. Pero si reconoce la ilusión y sigue adelante, el portal se abre y la expansión prometida por Júpiter se manifiesta con más fuerza. Así, la falsedad deja de ser un obstáculo para convertirse en confirmación de que el arquero está a punto de dar un salto hacia algo más grande. La naturaleza épica de Sagitario también se muestra en su manera de enfrentar estas sombras. Otros signos pueden endurecerse y desconfiar después de haber sido rodeados por falsedad, pero Sagitario conserva la fe. Esa fe no es ingenuidad, sino valentía. Sabe que habrá quienes finjan, quienes lo busquen por interés, quienes se acerquen solo para aprovecharse de su fuego, pero eso no le impide seguir creyendo en la humanidad ni en el valor de los vínculos auténticos. Esa capacidad de mantener la confianza, incluso después de atravesar el engaño, es lo que convierte a Sagitario en un verdadero guerrero espiritual, alguien que no se deja vencer por la oscuridad y que siempre encuentra un motivo para sonreír y avanzar. La figura del centauro, mitad humano y mitad animal, simboliza también el modo en que Sagitario navega estas experiencias. Su mitad instintiva detecta de manera casi inmediata lo falso, esa incomodidad silenciosa que le advierte que algo no es como parece. Y su mitad humana, guiada por la sabiduría y la aspiración hacia lo elevado, le permite comprender esas experiencias con madurez, sin perderse en la rabia o en la venganza. La fusión de ambas naturalezas le otorga un poder singular, puede detectar la mentira y, al mismo tiempo, transformarla en una lección que lo impulsa a crecer. Así, lo que parecía un ataque se convierte en alimento para su evolución. El impacto de los falsos admiradores en la vida de Sagitario no es la destrucción, sino la depuración. Cada vez que aparece alguien que finge, el arquero afina su capacidad de elegir con más claridad a quien entrega su tiempo, su energía y su corazón. Esa selectividad no lo vuelve cerrado, sino más consciente de que su fuego no puede compartirse con cualquiera. Al igual que una antorcha en la noche, su luz puede guiar, pero no todos tienen la fuerza para caminar a su lado sin caer en la tentación de la sombra. Reconocerlo lo hace más fuerte y más libre, porque aprende a rodearse solo de quienes vibran en autenticidad. En un plano más elevado, la presencia de falsos admiradores revela también la grandeza del destino sagitariano. No cualquiera atrae falsedad, solo lo hacen aquellos cuya luz resulta lo suficientemente inspiradora como para ser imitada o codiciada. Cada falso admirador, sin proponérselo, confirma que Sagitario es una figura central, un ser que mueve energías, que despierta reacciones, que nunca pasa desapercibido. En este sentido, lo falso no disminuye al arquero, sino que resalta aún más la magnitud de su fuego, porque lo muestra como alguien cuya influencia es tan grande que hasta las sombras quieren acercarse para probar su brillo. Al final, Sagitario emerge de todo esto con una fuerza renovada. Los falsos admiradores no lo derrotan, lo forjan. No lo apagan, lo encienden más. No lo limitan, lo empujan hacia horizontes más amplios. Porque en la esencia de este signo está la certeza de que la vida es un viaje, y ningún viaje carece de pruebas. Cada máscara que cae, cada ilusión que se disuelve, es un recordatorio de que la autenticidad siempre prevalece, de que la verdad es el destino final de toda flecha disparada hacia el infinito. Y en esa verdad, Sagitario se mantiene invencible, erguido,
con la mirada puesta en lo alto y con el fuego eterno de quien nació para ser luz en medio de la oscuridad. En la historia cósmica de Sagitario existe un matiz que rara vez se contempla al hablar de los falsos admiradores, la relación entre su fuego expansivo y la sombra de quienes se sienten pequeños a su lado. El arquero es hijo del movimiento perpetuo, nacido para elevar la mirada y disparar flechas que atraviesan distancias imposibles. Quienes lo observan desde la limitación sienten un magnetismo inevitable, pero también una incomodidad interior. No es raro que, en lugar de mostrar abiertamente su envidia, algunos elijan el disfraz de la admiración para permanecer cerca de esa luz sin exponer su propia vulnerabilidad. Así se manifiesta la paradoja: lo falso no nace del desinterés, sino de la fascinación mezclada con miedo. Ese tipo de presencia en la vida de Sagitario tiene un propósito más grande del que parece. No se trata simplemente de personas que fingen, sino de energías que funcionan como fuerzas de contraste. Alguien que camina en la verdad necesita experimentar de cerca lo opuesto para valorar aún más su propio camino. Sagitario no huye de esas pruebas, pues su espíritu guerrero está diseñado para confrontar las sombras y seguir avanzando. La existencia de falsos admiradores confirma que la autenticidad sagitariana es tan poderosa que incluso quienes no pueden sostenerla intentan acercarse a ella, aunque sea bajo máscaras. El arquero, en su andar sin fronteras, también aprende que los falsos admiradores son espejos distorsionados que le muestran la importancia de no regalar su energía sin conciencia. Su naturaleza generosa y expansiva lo lleva a compartir su fuego sin medir, pero esas experiencias le recuerdan que incluso la abundancia necesita límites. De este modo, la falsedad se convierte en maestra silenciosa que lo enseña a proteger su esencia. Sagitario no se apaga ni se endurece, sino que se vuelve más sabio, reconociendo que su energía vital debe dirigirse hacia quienes verdaderamente desean crecer con él y no hacia quienes buscan aprovecharse de su brillo. En términos astrológicos, el carácter mutable de Sagitario lo hace capaz de adaptarse a distintos escenarios, pero siempre con la mirada fija en un ideal superior. Los falsos admiradores ponen a prueba esa cualidad, intentan arrastrarlo a la inercia, a lo mundano, a la repetición de halagos sin sustancia. Sin embargo, el arquero utiliza esas experiencias como impulso para reafirmar su visión. Allí donde la falsedad busca atraparlo, él se eleva aún más, demostrando que el movimiento de su fuego no puede ser detenido por cadenas invisibles. Cada vez que alguien lo adula sin sinceridad, Sagitario recuerda que su destino no está en lo inmediato, sino en lo eterno. Existe un carácter profundamente épico en la manera en que este signo atraviesa esas pruebas. Mientras otros podrían detenerse a desenmascarar, a luchar en terreno pequeño contra quienes fingen, Sagitario comprende que su batalla no es en lo bajo, sino en lo alto. Su victoria no consiste en confrontar la falsedad, sino en seguir avanzando tan rápido y tan alto que lo falso se queda atrás, reducido a polvo en el camino. Esta capacidad de transformar el obstáculo en insignificancia es lo que convierte a Sagitario en héroe del zodiaco, siempre más enfocado en su misión que en las trampas del trayecto. Un aspecto aún más profundo es la relación de estos falsos admiradores con el destino jupiteriano de Sagitario. Júpiter representa no solo la expansión material y espiritual, sino también la justicia divina. Quienes se acercan con máscaras terminan revelando su verdad tarde o temprano, porque la influencia de Júpiter no permite que lo falso se sostenga indefinidamente. Esta fuerza cósmica otorga al arquero una especie de protección invisible, aun cuando la falsedad intenta permanecer, el tiempo la expone, y entonces Sagitario puede continuar su viaje sin cargar sombras que no le pertenecen. También hay un componente de enseñanza para los demás en la manera en que Sagitario enfrenta estas experiencias. Su ejemplo muestra que no es necesario enredarse en la telaraña de lo falso para demostrar la verdad. Basta con vivir en coherencia, con mantener encendida la llama de la autenticidad, para que las máscaras caigan por sí mismas. Esa actitud inspira a quienes lo rodean a cultivar la sinceridad y a abandonar la necesidad de fingir. De esta manera, incluso los falsos admiradores terminan cumpliendo un papel en su epopeya, al intentar imitarlo, sin querer muestran a otros el valor de lo genuino. El centauro, mitad animal y mitad humano, encarna la fuerza de lo instintivo y la grandeza de lo espiritual. En la interacción con los falsos admiradores, estas dos naturalezas se manifiestan con claridad. El instinto le permite detectar lo incoherente, lo que no vibra en verdad. El espíritu, en cambio, le permite responder con sabiduría, sin rebajarse a la falsedad, sin perder su horizonte. Esta combinación lo vuelve indomable, no hay máscara que logre atraparlo, porque su esencia está siempre orientada hacia lo que es eterno, hacia la búsqueda de sentido y trascendencia.
En última instancia, los falsos admiradores son parte del relato épico que Sagitario escribe con cada paso. No son enemigos reales, sino escenarios que confirman su fortaleza. Cada vez que la falsedad se revela y Sagitario sigue avanzando sin perder la fe, se reafirma como un ser destinado a inspirar, a abrir caminos, a demostrar que ninguna sombra puede apagar la luz de quien nació para expandirse. Su viaje continúa, siempre más allá, siempre hacia lo grande, dejando atrás lo ilusorio y abrazando solo lo auténtico. Y en ese avance eterno, la falsedad se desvanece como humo, mientras la verdad de su fuego queda grabada en el firmamento. La experiencia de Sagitario con los falsos admiradores guarda un matiz oculto en el que se revela su verdadera misión como guardián de la autenticidad. Más allá de las máscaras y las palabras vacías, lo que se manifiesta en su vida es una prueba de resistencia espiritual. Sagitario no solo debe aprender a detectar lo falso, sino también a mantener su llama intacta sin permitir que la decepción le robe la confianza en la grandeza de la vida. El arquero, regido por Júpiter, es portador de un optimismo que no nace de lo ingenuo, sino de la certeza de que la expansión y el crecimiento siempre son posibles, aun después de atravesar las arenas movedizas de la falsedad. Esa fe es lo que lo convierte en un signo invencible, porque ni siquiera la traición consigue arrebatarle el entusiasmo. Los falsos admiradores representan también un eco de lo que Sagitario despierta en los demás, el deseo de volar más alto. Muchos de los que se disfrazan de aliados lo hacen porque en lo profundo sienten que carecen de alas propias. Fingir admiración es su manera de permanecer cerca del fuego sagitariano, aunque no tengan el valor de encender el suyo. Pero ese mismo reflejo confirma que el arquero es un signo que inspira, que despierta sueños dormidos, que obliga a quienes lo rodean a confrontar su propia pequeñez. La falsedad, en este sentido, no es más que un síntoma del poder de influencia que ejerce sin proponérselo. La travesía de Sagitario se asemeja a una epopeya en la que cada encuentro con la falsedad se convierte en capítulo de crecimiento. Mientras otros signos podrían detenerse en la herida, Sagitario la transforma en impulso. Sabe que la vida no se detiene por los disfraces de quienes lo rodean, y por eso su arco siempre apunta más allá. Cada halago vacío, cada sonrisa fingida, se convierte en viento que alimenta la marcha de su caballo interior hacia territorios más amplios. Lo que parecía un obstáculo se revela como combustible para la aventura, porque Sagitario nunca se define por lo que lo rodea, sino por la fuerza con la que sigue avanzando. En la dimensión astrológica, el fuego mutable de Sagitario tiene una cualidad única, se adapta a las circunstancias sin perder su esencia. Esa adaptabilidad lo protege de las trampas de la falsedad. Puede escuchar halagos y sonreír, puede convivir con apariencias sin perderse en ellas, pero siempre mantiene un radar interno que lo guía hacia lo verdadero. La falsedad puede acompañarlo un tramo del camino, pero jamás logra desviarlo de su ruta, porque en su interior late la brújula de la verdad, una brújula que apunta al horizonte de lo auténtico y nunca se equivoca. El arquero también guarda una enseñanza que muchas veces pasa inadvertida, su capacidad de enseñar a través del ejemplo cómo lidiar con la falsedad sin perder la grandeza. No responde con confrontación, no gasta sus flechas en batallas pequeñas, sino que demuestra con sus actos que lo falso se derrumba solo cuando la verdad se mantiene firme. En ese gesto se convierte en guía para otros signos, mostrando que la victoria no está en desenmascarar al impostor, sino en seguir caminando con tal coherencia que el impostor se desenmascare por sí mismo. La presencia de falsos admiradores activa en Sagitario un poder de depuración. Este signo aprende a discernir con quién compartir sus sueños, sus viajes, sus proyectos, y con quién no. Ese proceso lo fortalece, porque al final su círculo se compone solo de aquellos que realmente resuenan con su fuego. Y aunque pueda perder vínculos en el camino, lo que queda es siempre lo más puro, lo más genuino, lo más verdadero. El arquero entiende que la cantidad no importa, que no necesita multitudes, sino unos pocos compañeros de aventura que sean auténticos y capaces de sostener su mismo ritmo. En la esfera cósmica, los falsos admiradores son también una señal de ascenso. Cada vez que Sagitario se prepara para alcanzar un nuevo nivel de sabiduría o un logro mayor, la vida le pone a prueba con la presencia de estas sombras. Son filtros que separan lo auténtico de lo ilusorio, umbrales que lo desafían a reconocer la diferencia entre quienes solo lo siguen por conveniencia y quienes caminan a su lado por convicción. Superar esa prueba significa estar listo para recibir más abundancia, más oportunidades y más expansión. De esta manera, lo falso no es un fracaso, sino un preludio de triunfo. La épica sagitariana enseña que el héroe no teme a las máscaras, porque sabe que ninguna puede sostenerse frente a la luz del tiempo.
Lo falso siempre se revela, lo vacío siempre cae, lo incoherente siempre se desmorona. Y Sagitario, con su fe y su fuego, permanece erguido mientras las máscaras se deshacen a su alrededor. En ese permanecer está su gloria, la certeza de que ninguna sombra puede alcanzar a quien nació para perseguir la verdad. Así, los falsos admiradores no son más que figuras pasajeras en una obra mucho más grande. Son brumas que se disipan cuando el arquero levanta su arco y dispara hacia la inmensidad. Su viaje no se detiene en las decepciones, porque su destino es infinito. En su andar, deja atrás lo falso y se lleva consigo lo auténtico, lo valioso, lo eterno. Y en cada paso confirma que la luz del fuego sagitariano nunca podrá ser imitada, porque es un fuego que proviene del cosmos mismo, un fuego que ilumina el camino de quienes se atreven a caminar en verdad. En la dinámica entre Sagitario y los falsos admiradores hay un aspecto poco explorado que tiene que ver con la capacidad de este signo de ser catalizador de verdades ocultas. El arquero, al irradiar entusiasmo y autenticidad, actúa como un espejo que obliga a los demás a revelar aquello que realmente son. Frente a él, la falsedad no puede sostenerse demasiado tiempo porque la intensidad de su fuego expone contradicciones y desnuda incoherencias. Es como si la presencia sagitariana acelerara el desenlace de lo falso, forzando a que las máscaras se caigan más pronto de lo que caerían en cualquier otro escenario. Esa función, aunque pueda traer decepciones, lo confirma como guardián de la transparencia en medio de un mundo lleno de disfraces. La expansión que Sagitario representa no se limita al crecimiento externo, a los viajes o a la conquista de horizontes materiales. En su dimensión espiritual, este signo encarna la expansión de la conciencia, la apertura hacia lo elevado. Los falsos admiradores son pruebas que buscan interrumpir esa expansión, como obstáculos puestos en el camino para medir la claridad de su visión. Aparecen con promesas de apoyo, con palabras dulces, con apariencias de devoción, pero su verdadero propósito es desviar la atención del arquero hacia lo trivial. Sagitario, en cambio, descubre en esas pruebas la oportunidad de reforzar su conexión con lo esencial. Allí donde la falsedad intenta deslumbrar con lo superficial, él reafirma su fe en lo que no puede fingirse, la verdad, la honestidad, la coherencia. El carácter mutable de Sagitario le otorga la habilidad de adaptarse a las decepciones sin perder el rumbo. Cuando otros signos podrían quedar atrapados en la herida de la traición, Sagitario la incorpora como parte de su viaje. No convierte el engaño en un peso eterno, sino en una lección que lo impulsa hacia adelante. En este sentido, los falsos admiradores no logran frenar su marcha, al contrario, lo entrenan para avanzar con mayor sabiduría. Cada experiencia lo afila, como si la vida templara su espíritu igual que un herrero forja el acero, y de ese fuego sale siempre más fuerte, más consciente y más imparable. Otro aspecto que rara vez se menciona es el rol pedagógico que tiene la interacción con la falsedad en la misión de Sagitario como maestro del zodiaco. El arquero no enseña únicamente con palabras, sino también con su forma de vivir. Al mostrar que se puede atravesar la falsedad sin perder la fe en la humanidad, Sagitario inspira a otros a no endurecerse ni dejar de confiar en lo verdadero. Su grandeza está en conservar la pureza de su fuego incluso después de haber sido tocado por la sombra. Esa capacidad de mantenerse luminoso es una lección viva para quienes lo rodean, un recordatorio de que el engaño no tiene poder frente a la convicción interna. El vínculo con Júpiter también trae consigo un matiz de justicia cósmica que Sagitario encarna en estas experiencias. No necesita vengarse ni confrontar abiertamente a los falsos admiradores, porque sabe que la vida misma se encarga de desenmascararlos. Júpiter, planeta de la verdad y la expansión, termina siempre revelando lo que es genuino y lo que es ilusión. La confianza sagitariana en esa justicia universal lo libera de la carga del resentimiento. Mientras otros podrían gastar energía en señalar o defenderse, Sagitario prefiere seguir su marcha, confiando en que el tiempo pondrá a cada uno en su lugar. Esa certeza le da una libertad que pocos poseen, pues lo mantiene ligero y dispuesto para continuar con su viaje hacia nuevas conquistas. Los falsos admiradores también ponen en evidencia la nobleza de Sagitario al no dejarse contaminar por la misma falsedad que enfrenta. Su espíritu no se degrada al nivel de quienes fingen, su esencia es demasiado elevada para responder con la misma máscara. El arquero elige mantenerse coherente, seguir siendo genuino, seguir expresando lo que siente y piensa sin ocultarlo. Esta coherencia lo convierte en un faro que, aunque pueda ser rodeado por sombras, nunca deja de iluminar. Y esa luz no solo lo guía a él, sino que también orienta a otros que buscan la autenticidad en un mundo lleno de apariencias.
Hay un trasfondo heroico en el hecho de que Sagitario no se define por las veces que fue engañado, sino por la manera en que siguió adelante. Sus cicatrices no son heridas abiertas, sino marcas de victorias. Cada falso admirador que cae en su camino es un recordatorio de que la verdad nunca puede ser vencida. De ahí surge su grandeza. En vez de acumular peso, acumula sabiduría; en vez de volverse más frío, se vuelve más consciente; en vez de perder la fe, la refuerza. Ese proceso lo convierte en un ejemplo viviente de resiliencia, capaz de renacer una y otra vez con el mismo entusiasmo que lo caracteriza. En última instancia, la presencia de falsos admiradores no disminuye a Sagitario, sino que lo eleva. Le recuerda que su fuego no está destinado a todos, que su energía no puede compartirse indiscriminadamente, que no todo el que sonríe es digno de caminar a su lado. Esa selección natural fortalece su círculo y depura su camino, dejando junto a él solo a quienes realmente son capaces de sostener la intensidad de su viaje. Y así, el arquero avanza ligero, libre de cargas innecesarias, rodeado de lo auténtico, fortalecido por lo vivido, más brillante que nunca. El relato épico de Sagitario no se construye en ausencia de falsedad, sino en la manera en que la trasciende. Los falsos admiradores son capítulos menores en una historia mucho más grande, piezas que solo resaltan aún más la magnitud de su fuego. Y cuando el arquero dispara sus flechas hacia lo alto, deja claro que ninguna máscara puede opacar la grandeza de un signo nacido para expandirse hacia lo infinito, llevando consigo la verdad como estandarte y la libertad como destino.